Bueno, ahora sí, la gran bienvenida para un hombre que muchos dicen puede ser el presidente de Venezuela. No se sabe en qué momento, muchos dicen ojalá que pronto, pero teníamos una enorme expectativa con la entrevista y resulta que Nicolás Maduro nos arruinó una parte porque creó el viceministro de la Suprema Felicidad y entonces ya se resolvieron casi todos los problemas en Venezuela. Don Leopoldo López, bienvenido. Muchísimas gracias, Pedro, gracias. Un gusto de tenerlo por aquí. Es difícil, aunque haya tantas cosas para hablar en serio, el evitar reírse un poco de las cosas alucinantes que ocurren con el régimen en Venezuela y este viceministerio también creo que se inscribe en esa línea de lo alucinante. No, sin duda. Bueno, primero de nada, muchas gracias nuevamente por esta oportunidad. Sin duda que no solamente alucinante, sino que creo que dan una fotografía de lo que es Nicolás Maduro, una persona totalmente desacertada. El país está en una crisis, el país se está hundiendo en lo social, el venezolano tiene que hacer horas de colas para comprar alimento, cuando llega a comprar no lo consigue, si lo va a comprar no tiene la plata suficiente, el dinero suficiente para comprar lo que tiene, una crisis hospitalaria como no la hemos tenido en años, se están cayendo a pedazos la vialidad, un problema serísimo, cada día peor en materia de seguridad ciudadana. Tiene a cuestas en la espalda Nicolás Maduro un problema de legitimidad para entrar en el terreno de lo político y Nicolás Maduro la respuesta que da es que crea el Ministerio de la Felicidad y ayer nos dice que estaba alucinando y entonces vio en una piedra el rostro del expresidente Chávez. Es decir, el mismo que vio el pajarito ahora ve el rostro de Chávez en la piedra. Dice que le sacó una foto. Si me permite, incluso tenemos el momento en el que Maduro habla precisamente de eso. Se me paran los pelos nada más de contarlo. Y me regalaron la foto. Yo la imprimí y quedé impresionado. Miren esta figura que les apareció a los trabajadores. Pueden hablar con ellos. Abre la toma, camarada. Abre la toma hasta ahí. Miren la figura. Un rostro. Un rostro. Esta foto la tomaron los trabajadores, los obreros ahí. Ahí están ellos. ¿Quién está en ese rostro? Una mirada está. Es la mirada de la patria, que está en todos lados, inclusive en fenómenos que no tienen explicación, como este fenómeno que estoy diciendo aquí. ¿Verdad? Es una foto tomada por los trabajadores. Yo le pedí a la ministra Delcy que le hiciera un reportaje a los trabajadores, porque son fenómenos que no tienen explicación, pues. Están los trabajadores allí laborando, 2 de la mañana, y les aparece una imagen en la pared. ¿Ah? Le tomaron la foto para dejar el registro, y ahí está. Y hoy por hoy no está la imagen. Así como apareció, desapareció. Para que ustedes vean lo que ustedes dicen. Desapareció. No sé qué me da más tristeza, sino lo terrible de que haya una mente tan perturbada como para ver ahí la figura de Hugo Chávez o el papelón que tienen que hacer los que están sentados ahí, se sienten en la obligación de aplaudir, ¿verdad? Pero lo que pasa, me dicen muchos, es que Maduro hace disparates y no hay gente a su alrededor que ni siquiera se atreva a decir, hombre, está diciendo cosas que va a hacer pensar al mundo que está completamente trastornado. Bueno, yo te digo, Pedro, los más afectados de eso son los venezolanos. Pues ese señor que parece un payaso diciendo lo que está diciendo es el presidente de todos los venezolanos en este momento. Ese señor debería estar convocando a los venezolanos para darle solución al problema de la escasez, el problema de la inflación, el problema de la seguridad, para convocar a los venezolanos que unidos podamos darle un relanzamiento a la producción nacional, para incorporar a todo el pueblo venezolano, a todos los sectores en la salida de esta crisis. Y eso es lo que le está diciendo a los venezolanos. Ese es el tipo de cadena nacional, pues eso sale en cadena, eso no es que sale en un programa, eso además sale en cadena nacional. Y como tú puedes ver también, allí hay un problema serio del gobierno que se ve en los rostros, porque obviamente cuando se ve el gabinete, los militares, los trabajadores que están escuchando esa barbaridad, la gente dice pena ajena con lo que se está viendo. Me dicen, mencionaba elementos que están golpeando a todos los venezolanos. La inflación es tal vez el peor impuesto que existe cuando pasa lo que ocurre en Venezuela, que se multiplican los precios. Me dicen que es un hecho que se avecina una devaluación del bolívar y que están esperando a que pasen las elecciones de diciembre. Es que hay una devaluación de hecho. Hay un dólar oficial que está a 6.30 bolívares por dólar y hay un dólar paralelo que está por encima de 50, ya tengo entendido esta semana está en 55 bolívares por dólar. Y eso marca toda la economía venezolana. Toda la economía venezolana depende de ese dólar paralelo. ¿Por qué? Porque durante los últimos 10 años se ha destruido la producción nacional.
Lo que comemos los venezolanos, la carne viene de Nicaragua, las caraotas, las habichuelas vienen de República Dominicana, el pollo viene de Brasil, el huevo viene de Brasil, los quesos vienen del Cono Sur. Y los venezolanos, lo que producíamos antes, que éramos un país soberano desde el punto de vista alimenticio, hoy somos un país adicto a las importaciones. Y siendo adicto a las importaciones, lo que marca el precio final del consumo del venezolano es el dólar. Y eso, por supuesto, tiene al país sumergido en una profunda crisis. Y eso es consecuencia de una política de haber destruido con expropiaciones, con controles, con enemistad, con apartar permanentemente al sector productivo nacional. Y estamos viendo las consecuencias de eso. Y yo lo veo no solamente en el sector de la clase media, sino los que están viendo el mayor impacto, estos son los más pobres. Este es un problema, la inflación, el desabastecimiento, la escasez que hay en Venezuela, que afecta a todos los sectores del país. Hoy no hay un venezolano, por más fanático que sea de los oficialistas, que te diga que las cosas están bien. Entonces, la respuesta del gobierno es crear el Ministerio de la Suprema Felicidad. Y luego salen ellos a insultar a aquellos que hemos criticado que el gobierno esté haciendo semejante torpeza. Que por cierto, usted es integrante, según el régimen, de la trilogía del mal. Usted, Capriles y Corina Machado son denominados los integrantes de esa trilogía, y se habla, en su caso específico, dijo el personaje que gobierna en Venezuela, que tiene una celda muy preparada para usted. ¿Le preocupa que en cualquier momento puedan arrestarlo y encarcelarlo? Porque el control de todos los poderes está en manos de una persona. Bueno, sin duda alguna es una posibilidad, Pedro. Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, ilegítimo, se robó las elecciones, pero es presidente en este momento, me ha amenazado ya más de 25 veces en las últimas semanas de que me va a meter preso. Ha sacado esta idea de que hay una trilogía del mal, en donde Enrique Capriles, María Corina y yo salimos en unos afiches que los presentó Maduro. No es que eso de repente salieron en Caracas unos afiches pegados y en las demás ciudades. No, eso fue Maduro que lo dijo en cadena nacional. Y luego salen los afiches, al mejor estilo nazi, que tenía una política similar en contra de los judíos y quienes presentaban los nazis como enemigos del pueblo. Y el afiche dice abajo, reconócelo, instigación al odio, instigación al delinquir, es lo que está planteando el gobierno. Ahora tú me preguntas, ¿hay temor con respecto a eso? Bueno, por supuesto que cualquier amenaza puede generar algún temor, pero la convicción de lo que nosotros estamos haciendo y estar claros que vamos por el camino correcto, que es la sustitución del gobierno de Nicolás Maduro, nos da la fortaleza moral, la fortaleza política, y gracias a Dios yo cuento con una familia, con mi esposa, con mis hijos, con mis padres, mis hermanas, que me han acompañado y me dan la fortaleza de seguir adelante. Ese riesgo está. Pero no solamente para mí, está para cualquier venezolano que disienta de lo que dice el gobierno. Y si nosotros, que estamos a la cabeza del cambio, si nosotros estamos a la cabeza de la vanguardia de enfrentar el atropello, enfrentar el abuso por parte del gobierno, si nosotros retrocedemos, si nosotros mostramos miedo, pues lo que quedará para el resto de quienes estamos en esta búsqueda de un cambio profundo en Venezuela será también retroceder. Y no nos podemos dar ese lujo en este momento, sobre todo porque no tengo duda que estamos en las puertas de un cambio en Venezuela. ¿Cuánto tiempo? No lo sé, pero lo que sí sé es que ya estamos en un proceso de cambio, que tenemos que terminar de materializar ese cambio, pero ya Venezuela está en un proceso de cambio. ¿Cómo se materializa? Porque una de las cosas que preocupa mirándolo de afuera, para nosotros mirarlo de afuera es fácil, los que tienen la difícil son ustedes, es por qué no hay más manifestaciones pacíficas, por qué no hay más movimientos de resistencia civil, sin violencia. ¿Cuál es la razón? Mira, yo creo que tiene que haber, lo hemos dicho nosotros muchas veces, tiene que haber una determinación de votar, pero votar no es suficiente. El voto tiene que venir acompañado de la calle, de la protesta, protestar y votar, votar y protestar. Y hoy en Venezuela hay en promedio 80 protestas al día. Que pasa no son reflejadas por los medios de comunicación, son brotes de protestas por distintos temas, por el agua, por la no entrega de las viviendas, por la inseguridad, por la situación hospitalaria, por la escasez. Es decir, protestas hay en todas partes, todos los días en Venezuela. Lo que hay es que terminar de hilar ese descontento
y articularlo en un mismo movimiento de fuerza para que las cosas puedan cambiar. ¿Qué falta para que eso pueda transformarse en realidad? Yo creo que eso se está dando. Nosotros hemos insistido mucho en la necesidad de ir articulando no solamente la determinación de votar, sino también la de salir a protestar. El día de hoy hubo una protesta grande en una ciudad en donde el fin de semana asesinaron a 4 pescadores en Carúpano. La semana pasada organizamos una manifestación también muy grande en contra de la inseguridad en una ciudad del Oriente, Maturín. Hubo un paro cívico de todo un pueblo, de Upata, en el estado de Bolívar. Lo mismo ocurrió en Cariaco, en el estado Sucre. Es decir, hay manifestaciones que se vienen dando y yo creo que todo eso va a llegar a un punto en donde se aglutine en un gran movimiento popular, en un gran movimiento de venezolanas y venezolanos, que somos mayoría, millones de venezolanos que queremos impulsar un cambio. Pero esto tiene que venir acompañado de una salida dentro de la Constitución. Nosotros somos demócratas, creemos que la salida tiene que ser popular de la mayoría, pero también enmarcada dentro de la Constitución. Y la Constitución venezolana abre distintos caminos, distintas opciones para poder articular una salida política, constitucional de la crisis que estamos viviendo. En la democracia, y muchos lo han dicho, ¿verdad? Es un sistema imperfecto, pero es el más agradable para respetar las libertades en el planeta. Pero la oposición en Venezuela se ha encontrado en una situación muy difícil porque en una época boicotearon una elección y se quedaron fuera de la Asamblea Legislativa. Por supuesto, eso tuvo un precio espantoso. Luego sí se presentaron a elecciones, pero entonces en muchos casos las encuestas dicen claramente que hay una mayoría de la oposición y cuando llega el momento de la verdad, por una razón u otra, es un hecho que hay robo, que hay fraude. ¿Cómo resolver ese palo si rema, palo si no rema? Mira, yo creo que en Venezuela hoy no podemos hablar de que vivimos una democracia. Una democracia tiene 2 condiciones básicas desde el punto de vista teórico, práctico, politológico. Lo primero es la legitimidad de origen, es decir, una democracia se constituye con el aval de un pueblo que decide quiénes son sus gobernantes y ese es el acto de votación. Bueno, durante muchos años el gobierno del PSUV, el gobierno oficialista, tenía en su haber que habían ganado las elecciones hasta el 14 de abril. Que se robaron las elecciones. Y hoy la inmensa mayoría de los venezolanos, 7 de cada 10 venezolanos, reconocen que hubo fraude en la elección. Es un dato muy importante, porque eso es un cambio muy significativo de lo que había sido del 14 de abril hacia atrás. A partir de ese momento hay la convicción de un pueblo de que este es un gobierno ilegítimo en ese primer pilar. El segundo pilar de un sistema democrático, podemos hablar de la legitimidad de desempeño, que tiene que ver con la autonomía de los poderes públicos, tiene que ver con el Estado de Derecho, con la libertad de expresión, el respeto a los derechos humanos. Son todos temas que hoy en Venezuela están vulnerados, sino quebrados completamente. Entonces nosotros no podemos hablar de que en Venezuela hoy hay una democracia. Podríamos hablar de que hay una dictadura del siglo XXI, hay una dictadura del partido de gobierno, pero no podemos hablar de que hay una democracia. Entonces, al reconocer esa posición, tenemos la fuerza moral, tenemos la convicción, desde el punto de vista moral como político, de avanzar hacia la sustitución de este gobierno. Que nosotros acompañemos esa posición con el voto, que vayamos a votar en todos los procesos electorales, lo tenemos que hacer, porque no votar es mucho peor. El votar, ¿qué nos permite? Primero nos permite aglutinar, agitar, organizar, recorrer el país, pero también nos permite la opción de ganar. Sabemos que este es un gobierno que va a buscar hacer fraude, ya lo ha hecho, que va a buscar hacer trampa, ya lo ha hecho, pero nosotros tenemos que organizarnos para evitar que esa trampa se vuelva a manifestar. Pero lo peor que podríamos hacer es entregar el voto como herramienta, porque entregarlo no es que estamos haciendo un acto activo, sino es un acto pasivo en el que le regalamos el voto al gobierno. Claro. La última, y le pido si me puede responder brevemente porque me estoy quedando sin tiempo. Hace unos años, cuando usted era alcalde, dijo una cosa muy interesante, bueno, dijo muchas cosas interesantes, pero una de ellas tenía que ver con la cubanización de Venezuela. En aquel momento, estoy hablando de hace como 6 años, usted decía que lo que estaba pasando con el gobierno es que avanzaba hacia algo dictatorial, pero que le parecía un poco exagerado que se hablara de la cubanización de Venezuela. Tengo entendido que ha cambiado de opinión. Sí, ciertamente, hace unos 5 o 6 años yo pensaba que esa era una posición exagerada. Hoy por hoy tengo que retractarme de lo que fue esa opinión y no tengo ninguna duda, no solamente que por la vía de los hechos Venezuela se ha venido cubanizando,
el hecho de que tengamos que hacer colas para cualquier cosa, para comprar alimentos, gas, poner gasolina, para ir a una asistencia hospitalaria, todo requiere una cola, una espera, hay escasez, no alcanzan los recursos, el Estado lo domina todo. Pero no solamente eso, sino que hay una confesión por parte de Nicolás Maduro que el modelo al cual quiere llevar a Venezuela, al cual quiere enrumbar a Venezuela, es Cuba. O sea, viendo esa situación, nosotros tenemos otro argumento más de resistir, de hacer todo lo que tengamos que hacer para evitar que Venezuela siga avanzando en ese camino. Y así como decía Maduro en el segmento que veíamos, que él veía el rostro en una piedra, yo no lo vi, la verdad. La verdad que yo no había visto eso, yo no vi ningún rostro, ni ningunos ojos, ni ninguna nariz, ni ninguna boca. Pero bueno, si él la vio allá él, ese es el mismo hombre que habló con los pajaritos. Lo que sí te puedo decir es que el rostro de Nicolás Maduro significa la destrucción nacional para el pueblo venezolano. Yo me la paso en eso. Mi trabajo es, y mi oficio todos los días es hablar con mucha gente en todos los rincones del país. Y para el venezolano, el del oriente, el de los llanos, el del centro, el de la capital, el del barrio, el del caserío, Nicolás Maduro representa el caos. Su rostro, su persona representa escasez, representa inflación, inseguridad, el desastre nacional. Y por eso hay en este momento una gran frustración de haber votado por Maduro por un segmento del país y una gran molestia con el gobierno nacional. Que yo no tengo duda, Pedro, que el 8 de diciembre mucha gente va a votar por nuestros candidatos de la unidad porque son buenos, porque son una mejor opción, pero también viene el voto castigo, que es un voto que pega. Claro, el voto castigo, claro, que cuando hay un momento dado en un país en donde la gente dice basta ya, por aquí no va la cosa, la gente le da duro al voto castigo. Un gran gusto tenerlo aquí y cuando sea presidente estamos en la lista para una entrevista mano a mano. Muchas gracias, Pedro. Un placer tenerlo por acá, ¿eh? Gracias. Muchísimas gracias. Vamos a un paréntesis, una pausa por la causa. Al regresar, imagínese que a usted le pongan una multa porque hizo algo indebido con el carro, le retrasan el pago de la multa y finalmente cuando la va a pagar dicen se venció el plazo, le confiscamos el vehículo. Ha ocurrido, denuncian en una ciudad en el sur de la Florida. Ya volvemos.